Nunca imaginé que mi boda en la hermosa Catedral de Valencia se convertiría en el preludio de los años más desafiantes de mi vida. Era un soleado día de mayo, y el aroma de azahar flotaba por las calles empedradas del casco antiguo. Me llamo Ana Isabel Martínez, y ese día me casaba con Carlos Rodríguez Vega, el hombre que creía conocer perfectamente después de 5 años de noviazgo. La ceremonia había sido meticulosamente planificada durante meses. Las flores blancas y los lazos dorados decoraban cada rincón de la catedral, y el vestido que había elegido, un diseño de rosa clara, era exactamente como lo había soñado. Mis padres, Antonio y María, estaban radiantes mientras caminábamos por la nave central. Papá, con lágrimas contenidas, me entregó en el altar donde Carlos esperaba con una sonrisa nerviosa. Sin embargo, fue durante la recepción en el Palacio de la Exposición cuando empecé a notar las primeras grietas en lo que creía sería mi cuento de hadas. Doña Mercedes, mi flamante suegra, no paraba de hacer comentarios sobre cada detalle de la celebración. El arroz a banda está demasiado condimentado, las flores son muy ostentosas, el vestido podría ser más tradicional. Cada palabra suya era como una pequeña aguja que pinchaba mi burbuja de felicidad. Los 200 invitados disfrutaban de la fiesta, bailando sevillanas y pasodobles, degustando la paella y el jamón ibérico que con tanto esmero habíamos seleccionado. Pero yo no podía evitar notar cómo doña Mercedes se movía entre los grupos de invitados, susurrando comentarios que hacían que algunos me miraran de reojo. Mi mejor amiga, Lucía, intentaba distraerme. No le hagas caso, Ana, está celosa porque su hijo ya no dependerá tanto de ella. Las siguientes semanas en nuestro nuevo apartamento en el barrio de Ruzafa fueron una montaña rusa de emociones. Carlos trabajaba como ingeniero en una empresa de tecnología, y yo había conseguido un puesto como ejecutiva de cuentas en una importante agencia de publicidad. Decoramos nuestro hogar con ilusión, mezclando muebles modernos con algunas antigüedades que habíamos heredado de mi abuela. Pero las visitas dominicales a casa de mis suegros en el exclusivo barrio de El Carmen se convirtieron en una pesadilla semanal. Doña Mercedes, una mujer de 60 años que se enorgullecía de mantener las tradiciones familiares, había establecido que todos los domingos debíamos reunirnos para la comida familiar. Lo que en principio parecía una bonita costumbre, se transformó en un ritual de críticas constantes. Recuerdo especialmente un domingo de septiembre, cuando llevé una fideuá que había aprendido a preparar en un curso de cocina valenciana. Apenas había servido los platos cuando comenzaron los comentarios. En mis tiempos, las nueras se esforzaban más por aprender las recetas familiares, dijo doña Mercedes mientras revolvía la comida sin probarla. Carlos, sentado a su lado, solo soltó una risita incómoda y continuó comiendo. Las semanas se convirtieron en meses, y cada domingo era una nueva prueba. Si llevaba un postre tradicional como la tarta de almendra, era demasiado dulce. Si optaba por algo más moderno, estaba faltando el respeto a las costumbres. La decoración de nuestro apartamento también era objeto de críticas cuando nos visitaba. Esos cuadros modernos no tienen clase, los muebles de IKEA son tan impersonales. ¿Por qué no usas las cortinas que te regalé? Lo que más me dolía no era solo su actitud, sino ver cómo Carlos se transformaba en su presencia. Mi esposo, normalmente cariñoso y atento, se convertía en un espectador silencioso de los ataques de su madre. Es que mamá es muy tradicional, me decía cuando le reclamaba su falta de apoyo. Hay que entenderla, siempre ha sido así. Sus justificaciones me hacían sentir cada vez más sola en esta batalla invisible. Las cenas de los viernes con mis amigas se convirtieron en mi válvula de escape. Lucía, Patricia y Carmen me escuchaban mientras compartíamos tapas en nuestra cervecería favorita de la plaza del ayuntamiento. Tienes que poner límites, me aconsejaban. ¿Pero cómo poner límites cuando tu propio esposo no ve el problema? Los meses siguientes fueron un ejercicio de resistencia. Me esforcé por mantener mi carrera profesional mientras intentaba ser la nuera perfecta que doña Mercedes esperaba. Tomé clases de cocina tradicional valenciana, aprendí a bordar, una de sus grandes pasiones. Incluso me uní al grupo de señoras de su parroquia para actividades benéficas. Pero nada era suficiente. En las reuniones familiares, mis cuñadas María José y Cristina observaban con una mezcla de compasión y alivio de no ser ellas el centro de las críticas. Sus esposos, a diferencia de Carlos, habían establecido límites claros con doña Mercedes desde el principio. Tienes que ser más firme,
me susurró una vez María José durante una sobremesa. A mí me funcionó. Mientras tanto, mi vida profesional florecía en secreto. Había sido promocionada a directora de cuentas, pero evitaba mencionar mis logros en las reuniones familiares para no provocar más comentarios despectivos. Carlos estaba orgulloso de mí, pero siempre me pedía que no alardease frente a su madre para no hacerla sentir incómoda. Las noches se volvieron momentos de reflexión silenciosa. Mientras Carlos dormía, yo me quedaba despierta pensando en cómo había llegado a esta situación. ¿En qué momento había permitido que mi valor como persona dependiera de la aprobación de alguien más? ¿Por qué me esforzaba tanto por complacer a alguien que claramente nunca estaría satisfecha? La gota que colmó el vaso llegaría pronto, durante la cena de cumpleaños de mi suegro, don Francisco. Pero mientras preparaba mentalmente el menú para esa noche fatídica, no podía imaginar que ese sería el momento en que todo cambiaría. Que las palabras de doña Mercedes, eres mi empleada, calla y haz lo que te digo, serían el catalizador de una transformación que ninguno de nosotros esperaba. El cumpleaños número 65 de mi suegro Francisco caía en un viernes de octubre, uno de esos días otoñales en Valencia donde el aire todavía conserva la calidez del verano. Había decidido preparar la cena en su casa, una mansión antigua en el barrio de El Carmen, con sus típicos azulejos valencianos y una terraza que daba a la catedral. Me había pasado la semana entera planificando el menú, queriendo demostrar que podía organizar una celebración digna de la familia Rodríguez Vega. La cocina era el reino de doña Mercedes, un espacio amplio con electrodomésticos de última generación que ella raramente usaba, prefiriendo sus viejas cacerolas de cobre y sus sartenes heredadas. Llegué temprano esa tarde, cargada con ingredientes frescos del mercado central, gamas rojas de denia, rape para el souquet, verduras para la ensalada, y todo lo necesario para preparar una fideuá negra que había perfeccionado durante meses. María José, mi cuñada mayor, se ofreció a ayudarme, pero doña Mercedes la despachó rápidamente. Deja que Ana Isabel se encargue, ya que insistió tanto en preparar la cena. Su tono dejaba claro que consideraba mi ofrecimiento como una usurpación de su territorio. Me mordí la lengua y continué preparando la cena, mientras ella supervisaba cada uno de mis movimientos desde su silla en la esquina de la cocina. Los invitados comenzaron a llegar alrededor de las 9. Primero, María José y su esposo Ricardo, un cardiólogo respetado del Hospital La Fe, con sus 2 hijos adolescentes. Luego Cristina, la hermana menor de Carlos, que venía sola después de su reciente divorcio. Los tíos de Carlos, Antonio y Carmen, llegaron con una botella de vino tinto de su bodega en Utiel Requena. La casa se fue llenando con el murmullo de conversaciones y el tintineo de copas. Carlos había llegado tarde del trabajo, apenas con tiempo para cambiarse y ayudarme a ultimar los detalles. Todo huele delicioso, cariño, me susurró al oído, pero su madre interrumpió el momento. Carlos, hijo, ven a saludar a tus tíos como corresponde. Y él, como siempre, acudió obedientemente a su llamado. La cena comenzó con un entrante de jamón ibérico y queso manchego, seguido de una ensalada de tomates valencianos con ventresca. Doña Mercedes no pudo evitar comentar que los tomates no estaban en su punto, aunque los había seleccionado personalmente esa misma mañana. Mientras servía el souquet de rape, ella comenzó su habitual ritual de críticas veladas. En mis tiempos, comenzó, removiendo el caldo con su cuchara, las mujeres sabíamos exactamente cómo preparar los platos tradicionales. Ahora todo tiene que ser moderno y sofisticado. Sus palabras iban dirigidas a la mesa en general, pero sus ojos no se apartaban de mí. El rape está un poco pasado, añadió, aunque apenas lo había probado. Francisco, mi suegro, intentó suavizar la situación elogiando la presentación, pero doña Mercedes continuó, la presentación no lo es todo, hijo. La comida debe saber como la de casa, no como la de un restaurante pretencioso. Vi cómo Carlos se hundía un poco más en su silla, evitando mi mirada. Cuando llegó el momento de servir la fideuá negra, el plato principal que había preparado con tanto esmero, doña Mercedes se levantó de su asiento. «Déjame ayudarte con eso», dijo con un tono que no admitía réplica. En la cocina, comenzó a criticar la forma en que había dispuesto el plato, la cantidad de alioli que acompañaba la fideuá, incluso la temperatura a la que pensaba servirla. «No es así como se sirve una fideuá tradicional»,
declaró mientras intentaba reorganizar mi presentación. ¿No te enseñó tu madre a cocinar? Ah, claro, con eso de que las mujeres modernas están tan ocupadas con sus carreras. Intenté mantener la calma, explicándole que había aprendido la receta de un chef valenciano reconocido. Los chefs, bufó ella, ¿qué sabrán ellos de la verdadera cocina de casa? En mis tiempos, las nueras aprendían de sus suegras, no de extraños. La tensión fue aumentando mientras servíamos los platos. Cada movimiento mío era seguido por un comentario crítico, que si sostenía mal la fuente, que si servía porciones desiguales, que si el arroz no tenía el color adecuado. Los invitados intercambiaban miradas incómodas, mientras Carlos mantenía su atención fija en su plato. Fue al servir el postre, un tarte tatin de manzana que había preparado siguiendo una receta francesa, cuando todo explotó. Doña Mercedes, que había estado bebiendo más vino de lo habitual, se levantó bruscamente de su silla. «Si esto es el colmo», exclamó. «¿Un postre francés en el cumpleaños de tu suegro? ¿Dónde está el respeto por nuestras tradiciones?» Su voz se elevaba con cada palabra. ¿No podías hacer una simple tarta de almendra? ¿O es que eso también está por debajo de tus estándares? Intenté explicar que había pensado que un cambio sería agradable, pero ella me interrumpió. «Eres mi empleada, calla y haz lo que te digo». Las palabras cayeron como un mazo sobre la mesa. Carlos, a su lado, soltó una risita nerviosa que me atravesó como un cuchillo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los cubiertos quedaron suspendidos en el aire, las conversaciones se congelaron. María José miraba su plato, mortificada. Cristina había palidecido. Ricardo, el marido de María José, tosió incómodamente. Los adolescentes se removían en sus sillas, claramente queriendo estar en cualquier otro lugar. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Años de aguantar comentarios despectivos, de soportar humillaciones veladas, de ver a mi esposo reír nerviosamente ante los ataques de su madre, todo culminó en ese instante. La rabia y la frustración se acumularon en mi garganta como una bola de fuego. Miré alrededor de la mesa, las expresiones de lástima de mis cuñadas, el rostro complacido de mi suegra, la mirada evasiva de Carlos. Vi claramente lo que me había negado a aceptar durante tanto tiempo. Esto no era una familia, era una dictadura emocional donde doña Mercedes reinaba suprema y todos los demás éramos meros súbditos en su corte. El tiempo pareció detenerse mientras procesaba sus palabras. Su empleada. Yo, Ana Isabel Martínez, graduada cum laude en Administración de Empresas, directora de cuentas en una de las agencias de publicidad más importantes de Valencia, reducida a su empleada en una cena familiar. Las risas nerviosas de algunos familiares solo sirvieron para cristalizar mi resolución. Sin decir una palabra, me levanté de la mesa. Podía sentir todas las miradas sobre mí, especialmente la de doña Mercedes, que mostraba una mezcla de triunfo y desafío. Ella pensaba que me había quebrado, que finalmente había conseguido ponerme en mi lugar. No tenía idea de lo equivocada que estaba. Con paso firme, atravesé el comedor decorado con antigüedades familiares y subí las escaleras de mármol hacia la habitación que compartía con Carlos cuando nos quedábamos a dormir. El eco de mis tacones sobre los escalones resonaba en el silencio sepulcral que había quedado en el comedor. Mi mente estaba clara, cristalina, como si de repente todas las dudas y temores de los últimos años se hubieran evaporado. En el armario de caoba, detrás de algunas mantas, guardaba un maletín de cuero negro que había traído días antes, anticipando que tarde o temprano llegaría este momento. Lo había preparado meticulosamente, como quien prepara un plan de emergencia, aunque en el fondo esperaba no tener que usarlo nunca. Dentro estaban ordenados cronológicamente todos los documentos que probaban mi valía profesional, esa que doña Mercedes tanto se empeñaba en minimizar. Mientras bajaba las escaleras con el maletín en la mano, podía escuchar los murmullos que venían del comedor. La voz de doña Mercedes sobresalía, siempre tan dramática, como todas las jóvenes de ahora. Carlos intentaba calmar los ánimos con su habitual «ya se le pasará, mamá», mientras los demás mantenían un incómodo silencio. Al entrar nuevamente en el comedor, todos los ojos se clavaron en mí. El postre francés, motivo del último ataque, seguía intacto sobre la mesa, testigo mudo de lo que estaba por venir. Me detuve en el extremo de la mesa, justo frente a doña Mercedes,
que me miraba con una mezcla de desdén y curiosidad. Ya que has mencionado mi posición en esta familia, comencé, con una voz que no reconocía como mía, firme y clara, creo que es momento de aclarar algunas cosas. Abrí el maletín y saqué el primer documento, mi título universitario en Administración de Empresas de la Universidad de Valencia, con honores. Este título, continué, lo obtuve mientras trabajaba medio tiempo para pagar mis estudios. Fui la primera de mi promoción. Lo coloqué sobre la mesa, deslizándolo suavemente hacia el centro. Doña Mercedes apretó los labios, pero no dijo nada. Seguí sacando documentos, certificados de cursos de especialización en marketing digital en Madrid, un máster en dirección de empresas de SADE, reconocimientos de la Cámara de Comercio de Valencia. Cada papel que colocaba sobre la mesa era un ladrillo en el muro de mi dignidad que estaba reconstruyendo. Durante estos 3 años de matrimonio, proseguí, he intentado ser la nuera perfecta según sus estándares. He aprendido sus recetas, he asistido a sus eventos sociales, he soportado sus críticas constantes. Todo por respeto a una familia que nunca me ha respetado a mí. Francisco, mi suegro, se removió incómodo en su silla. Era la primera vez que veía a alguien enfrentarse así a su esposa. María José y Cristina intercambiaron miradas de asombro y, ¿era eso admiración lo que veía en sus ojos? Saqué el último documento, el más reciente, mi contrato como directora ejecutiva en una multinacional de publicidad. Dije, sosteniéndolo en alto, es mi nuevo puesto de trabajo. Empiezo el mes que viene, con un salario que triplica el de Carlos. Mi esposo se atragantó con el vino que estaba bebiendo. No soy su empleada, doña Mercedes. Soy una profesional exitosa que, por alguna razón que ya no entiendo, ha estado intentando ganar la aprobación de alguien que nunca ha querido dársela. He dedicado tiempo a esta familia no por obligación, sino por elección. Una elección que ahora cuestiono seriamente. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con cuchillo. Los tíos de Carlos miraban sus platos, evitando hacer contacto visual con cualquiera. Los adolescentes, por primera vez en su vida, habían dejado sus teléfonos de lado, completamente absortos en la escena que se desarrollaba frente a ellos. Pero esto no es solo sobre títulos o trabajo, continué, sintiendo como años de emociones reprimidas buscaban salir. Es sobre respeto. Sobre dignidad. Sobre el derecho a ser tratada como un ser humano y no como una sirvienta en mi propia familia. Me giré hacia Carlos, que parecía haberse encogido en su silla. Y tú, mi amor, has sido cómplice de todo esto con tu silencio. Cada vez que reías nerviosamente ante los insultos de tu madre, cada vez que minimizabas sus ataques con un «así es ella», estabas eligiendo su toxicidad sobre nuestro matrimonio. Doña Mercedes intentó interrumpir, pero levanté una mano para detenerla. No he terminado. Durante años he guardado silencio, he agachado la cabeza, he sonreído ante sus desprecios. Pero ya no más. No soy su empleada, no soy su sirvienta, y ciertamente no soy alguien a quien pueda tratar como a una criada en su casa. Saqué un último documento de mi maletín, el contrato de compra de un apartamento en el barrio de Ruzafa. He comprado este piso con mis ahorros. Está amueblado y listo para ser habitado. Me mudo esta noche. El rostro de Carlos palideció. Ana, por favor, ¿podemos hablar de esto?, comenzó a decir, pero lo interrumpí. Hemos estado 3 años sin hablar de esto, Carlos. 3 años donde has preferido mantener la paz con tu madre a costa de mi dignidad. Ahora te toca elegir, ¿quieres ser un esposo o quieres seguir siendo un hijo sometido? María José se llevó la mano a la boca, ahogando una exclamación. Cristina, por primera vez en la noche, sonrió levemente. Don Francisco miraba a su esposa como si la viera por primera vez, una mezcla de sorpresa y vergüenza en su rostro. Les agradezco la cena, concluí, recogiendo mis documentos y guardándolos en el maletín. Feliz cumpleaños, don Francisco. Carlos, cuando estés listo para tener una conversación real sobre nuestro matrimonio, ya sabes dónde encontrarme. Me dirigí hacia la puerta, pero me detuve un momento. Y doña Mercedes, añadí sin voltear, la tarta que tanto despreció es una receta de Julia Chill. Tal vez si se atreviera a probar cosas nuevas,
descubriría que el mundo es más grande que sus prejuicios. El sonido de la puerta principal cerrándose tras de mí fue como un disparo que desató el caos en el comedor. Desde el jardín, podía escuchar las voces elevadas y el movimiento de sillas siendo arrastradas. Me detuve un momento junto a la fuente de azulejos valencianos, respirando el aire nocturno perfumado por los naranjos, cuando la puerta se abrió de golpe. «Ana Isabel, espera», era la voz de Carlos, seguida inmediatamente por la de doña Mercedes. «Carlos, no salgas. Que esto es exactamente lo que ella quiere». Pero por primera vez, Carlos no se detuvo ante la orden de su madre. Lo escuché bajar los escalones de la entrada mientras yo abría la puerta de mi Seat León, el coche que había comprado con mi primer bono como directora de cuentas. «¿Todo esto es verdad?», preguntó Carlos cuando me alcanzó, su voz mezclada de incredulidad y algo que sonaba sospechosamente a admiración. «¿El trabajo nuevo? ¿El apartamento?». Sus ojos brillaban bajo la luz de las farolas de la calle. «Cada palabra», respondí, manteniendo mi mano en la manija del coche. «He estado preparándome para esto durante meses, Carlos. Mientras tu madre me trataba como su sirvienta personal, yo construía mi salida de emergencia». Detrás de Carlos, en el portal de la casa, toda la familia se había congregado como espectadores de una obra de teatro. Doña Mercedes estaba en el centro, sostenida por Francisco, su rostro una máscara de indignación y shock. María José y Cristina susurraban entre ellas, mientras sus tíos intentaban mantener una dignidad incómoda. «¿Por qué no me dijiste nada?», preguntó Carlos, su voz quebrándose ligeramente. «Soy tu esposo, deberías haberme contado sobre el trabajo, sobre el apartamento. Como tú me contaste sobre las veces que tu madre me criticaba en mi ausencia», respondí, sintiendo como años de conversaciones no tenidas se agolpaban en mi garganta. «¿O sobre las veces que planeaba sorpresas para humillarme frente a la familia? ¿O quizás debería haberte contado cómo me sentía cada vez que te reías de sus insultos?». El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de tacones en el pavimento. Era Cristina, que se había separado del grupo familiar. «Ana tiene razón, Carlos», dijo, colocándose a mi lado. «Todos hemos sido cómplices de esto durante años. Yo misma me alegré cuando comenzó a criticarte a ti, porque significaba que por fin había dejado de atacarme a mí por mi divorcio». María José también se adelantó, seguida por Ricardo. «Es verdad», añadió. «Mamá siempre ha sido controladora, pero con Ana ha sido especialmente cruel. Y nosotros nos quedamos callados porque era más fácil que enfrentarla». Doña Mercedes comenzó a balbucear excusas desde el portal. «Que esto es ridículo. Soy una madre que solo quiere lo mejor para su familia. Todo lo que he hecho ha sido por el bien de todos». Su voz sonaba cada vez más histérica. «No, mamá», interrumpió Carlos, girándose hacia ella. «Lo que has hecho ha sido manipularnos a todos. Has convertido cada reunión familiar en un tribunal donde tú eres juez y jurado. Has humillado a mi esposa sistemáticamente durante 3 años, y yo he sido tan cobarde que lo he permitido». Los siguientes días fueron un torbellino de llamadas, mensajes y visitas inesperadas. Me instalé en mi nuevo apartamento en Ruzafa, un espacio luminoso con vistas a la plaza del barrio. Había elegido cada mueble cuidadosamente, creando un ambiente que reflejaba quién era yo realmente, sin la sombra de las expectativas de doña Mercedes. La primera en visitarme fue Cristina, trayendo una botella de vino y una confesión. «Siempre quise hacer lo que tú hiciste anoche». Me contó cómo el control de su madre había influido en su matrimonio fallido, cómo su exmarido finalmente se había hartado de las constantes intromisiones de doña Mercedes. María José vino al día siguiente, con sus hijos adolescentes. «Les estás dando una lección importante», me dijo mientras los chicos exploraban el apartamento. «Les estás enseñando que no deben permitir que nadie los trate con menos respeto del que merecen, ni siquiera la familia». Carlos llamaba todos los días, pero mantuve mi distancia. Necesitaba tiempo para procesar todo lo sucedido, y él necesitaba tiempo para decidir qué tipo de hombre quería ser. Sus mensajes oscilaban entre la súplica y la admiración. «No puedo creer lo valiente que has sido, por favor, dame una oportunidad de arreglar esto, no sabía que eras tan fuerte». La reacción más sorprendente vino de don Francisco. Me visitó una tarde, solo,
algo que nunca había hecho en los 3 años que llevaba casada con su hijo. He sido un cobarde, me dijo, sentado en mi nuevo sofá. He permitido que Mercedes controlara nuestras vidas durante 40 años, y he visto cómo eso ha afectado a nuestros hijos. Lo que hiciste fue como un espejo que nos mostró a todos nuestra propia cobardía. Los familiares que nunca habían intervenido comenzaron a contactarme. Tías, primos, amigos de la familia, todos tenían una opinión sobre lo sucedido. Algunos me criticaban por destruir la familia, otros me felicitaban en secreto por poner a Mercedes en su lugar. Mantuve mi posición con dignidad, sin entrar en discusiones ni justificarme. Mi teléfono no paraba de sonar con llamadas de doña Mercedes, que alternaba entre disculpas elaboradas y nuevas acusaciones. La bloqueé después de que intentara convencer a mis padres de que me hicieran entrar en razón. Mis padres, que siempre habían visto a través de su fachada, se mantuvieron firmemente a mi lado. En el trabajo, mi rendimiento mejoró notablemente. Sin el estrés constante de las reuniones familiares y las críticas interminables, pude concentrarme en mi carrera. Mi equipo notó el cambio. Es como si te hubieras quitado un peso de encima, me dijo mi asistente. Las noches eran lo más difícil. A pesar de todo, extrañaba a Carlos. Extrañaba nuestras conversaciones, nuestros planes, la vida que habíamos construido juntos. Pero sabía que necesitábamos esta separación. Él necesitaba aprender a ser su propia persona, fuera de la sombra de su madre, y yo necesitaba sanar. Los meses siguientes a mi partida fueron un periodo de profunda transformación, no solo para mí, sino para toda la familia Rodríguez Vega. Mi nuevo apartamento en Ruzafa se convirtió en mi santuario, un espacio donde podía ser yo misma sin filtros ni pretensiones. Las mañanas comenzaban con el aroma del café recién hecho y el bullicio del mercado bajo mi ventana, una rutina simple que me ayudaba a reconectarme conmigo misma. Mi carrera floreció de maneras que nunca había imaginado. En mi nuevo puesto como directora ejecutiva, me encontré liderando proyectos internacionales que me llevaban por toda Europa. París, Berlín, Milán, cada viaje era una oportunidad para expandir mis horizontes y recordarme que el mundo era mucho más grande que el pequeño universo controlado por doña Mercedes. Durante un viaje a Barcelona para una presentación importante, me encontré con Laura, una antigua compañera de universidad que ahora dirigía su propia consultora. «Has cambiado», me dijo durante una cena en el barrio gótico. «Hay una luz en tus ojos que no estaba ahí antes». Tenía razón. La libertad de ser yo misma había traído consigo una confianza que no sabía que me faltaba. Mientras tanto, los cambios en la familia Rodríguez Vega eran igual de significativos. Carlos, por primera vez en su vida, comenzó terapia. Su terapeuta, la doctora Ramírez, especializada en relaciones familiares tóxicas, me contactó con su permiso para entender mejor la dinámica familiar. Su partida, me explicó durante una llamada, fue el catalizador que Carlos necesitaba para enfrentar años de manipulación emocional. Las sesiones de terapia revelaron patrones profundamente arraigados. Carlos comenzó a reconocer cómo su madre había controlado cada aspecto de su vida desde la infancia. La elección de su carrera, sus amistades, incluso su forma de vestir, todo había pasado por el filtro de aprobación de doña Mercedes. Es como si estuviera despertando de un largo sueño, me escribió en uno de sus mensajes. María José y Cristina también iniciaron sus propios procesos de sanación. Cristina retomó su carrera como arquitecta, algo que había abandonado porque su madre consideraba que no era una profesión apropiada para una mujer casada. María José comenzó a poner límites claros en las visitas familiares, estableciendo horarios y condiciones que respetaran su espacio personal. Lo más sorprendente fue la transformación de don Francisco. Después de 40 años de matrimonio, finalmente encontró su voz. Comenzó a tomar decisiones sin consultar primero con su esposa, desde pequeñas cosas como elegir qué ver en la televisión hasta decisiones más importantes como planear un viaje a Galicia, su tierra natal. Algo que doña Mercedes siempre había vetado por considerar el norte demasiado húmedo y provinciano. Doña Mercedes, por su parte, atravesó varias etapas en su proceso de adaptación a la nueva realidad. Primero vino la negación, manifestada en intentos de mantener el control a través de llamadas y mensajes manipuladores. Cuando esto no funcionó, pasó a la ira,
esparciendo rumores sobre mí en su círculo social y tratando de pintar a Carlos como una víctima de mi influencia negativa. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando, 3 meses después de mi partida, doña Mercedes comenzó su propia terapia. La decisión no fue voluntaria al principio, fue un ultimátum de Francisco, apoyado por sus hijos. O buscas ayuda profesional, o me voy yo también, le dijo, según me contó Cristina. La amenaza de perder el control sobre su familia fue suficiente para hacerla dar el paso. Mi vida profesional continuó expandiéndose. Formé un grupo de networking para mujeres ejecutivas en Valencia, donde compartíamos experiencias y nos apoyábamos mutuamente. Muchas de ellas tenían historias similares a la mía, suegras controladoras, esposos pasivos, familias políticas que intentaban moldearlas según sus expectativas tradicionales. Durante este tiempo, mantuve una relación cordial pero distante con la familia. Las invitaciones a eventos familiares seguían llegando, pero ahora venían con un respeto que antes no existía. Tu presencia sería apreciada, pero entendemos si prefieres no venir, escribía María José en sus mensajes, un cambio refrescante respecto a las anteriores exigencias de asistencia obligatoria. Carlos y yo comenzamos a vernos ocasionalmente en terreno neutral, generalmente en cafeterías del centro de Valencia. Nuestras conversaciones eran diferentes ahora, más honestas, más profundas. Él compartía sus descubrimientos en terapia, y yo le contaba sobre mis viajes y proyectos. La distancia nos había permitido reconocernos como individuos, no solo como marido y mujer. Nunca me di cuenta de cuánto te lastimaba mi silencio, me dijo durante uno de estos encuentros. Estaba tan acostumbrado a aplacar a mi madre que había olvidado mi papel como tu compañero, tu protector. Sus palabras eran sinceras, pero ambos sabíamos que el camino hacia la reconciliación sería largo y complejo. Mi red de apoyo se expandió más allá de la familia. Comencé a practicar yoga en un estudio cerca de mi apartamento, donde conocí a otras mujeres que se habían reinventado después de experiencias similares. Retomé viejas amistades que había descuidado durante mi matrimonio, y descubrí que muchas de ellas habían intentado advertirme sobre la dinámica tóxica en la que estaba inmersa. La transformación más profunda, sin embargo, fue interna. Aprendí a valorar mi propia compañía, a confiar en mis decisiones, a no buscar constantemente la aprobación de otros. Las noches solitarias en mi apartamento se convirtieron en momentos de reflexión y crecimiento, no de soledad. Doña Mercedes, bajo la guía de su terapeuta, comenzó a enfrentar sus propios demonios. Resultó que su comportamiento controlador tenía raíces en su propia infancia con una madre autoritaria y un padre ausente. No era una excusa para sus acciones, pero ayudó a la familia a entender el ciclo de comportamiento tóxico que necesitaba romperse. Después de 6 meses de separación, terapia intensiva y profundas transformaciones personales, Carlos y yo nos encontramos en una pequeña cafetería en la Plaza de la Reina. Era un día soleado de primavera, y los turistas paseaban frente a la catedral mientras nosotros nos sentábamos en una mesa exterior, como dos personas que se están conociendo de nuevo. He estado pensando, comenzó Carlos, sus ojos más claros y seguros que nunca, en todo lo que hemos pasado y en lo que quiero para nuestro futuro. Sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa. Dentro había una carta de renuncia a su trabajo en la empresa familiar, algo que siempre había querido hacer pero nunca se había atrevido. He aceptado un puesto en Barcelona, me explicó. Pero antes de tomar cualquier decisión, quería saber si hay alguna posibilidad de que podamos intentarlo de nuevo, esta vez haciendo las cosas bien. La transformación en Carlos era evidente. Ya no era el hijo sumiso que buscaba constantemente la aprobación de su madre. La terapia le había ayudado a encontrar su propia voz, a establecer límites saludables, a reconocer y corregir patrones tóxicos de comportamiento. He aprendido que amar a alguien no significa permitir que te controlen, me dijo, y que defender a la persona que amas es parte fundamental del compromiso. Doña Mercedes también había dado pasos significativos en su proceso de cambio. Su terapeuta había trabajado con ella en reconocer y modificar sus comportamientos controladores. Durante una sesión familiar a la que accedí a asistir, nos sorprendió a todos con una disculpa sincera y detallada. Me he dado cuenta, dijo con voz temblorosa pero firme, de que mi forma de amar ha estado contaminada por el miedo y el control. He lastimado a las personas que más quiero por no saber manejar mis propias inseguridades. Sus palabras, por primera vez en todo el tiempo que la conocía,
no llevaban un subtexto de manipulación. Después de mucha reflexión y conversaciones honestas, Carlos y yo decidimos dar un nuevo comienzo a nuestra relación, pero esta vez con reglas claras y límites bien establecidos. Acordamos mantener nuestros espacios separados por un tiempo, mientras reconstruíamos nuestra confianza y aprendíamos a funcionar como una pareja verdaderamente independiente. Nuestra primera cena familiar después de la reconciliación fue en un restaurante neutral, no en la casa de sus padres. Doña Mercedes, visiblemente nerviosa, se mantuvo respetuosa durante toda la velada. Cuando mencioné mis recientes éxitos en el trabajo, incluso mostró un interés genuino, haciendo preguntas pertinentes sin el tono condescendiente que antes la caracterizaba. Las visitas dominicales dejaron de ser una obligación y se convirtieron en una opción. Cuando decidíamos asistir, era porque realmente queríamos hacerlo, no por cumplir con una expectativa familiar. Carlos aprendió a defender nuestra privacidad y nuestras decisiones, incluso cuando éstas no coincidían con los deseos de su madre. Don Francisco, inspirado por los cambios en la dinámica familiar, comenzó a organizar salidas padre-hijo con Carlos, algo que nunca antes había hecho por temor a la desaprobación de su esposa. Estas excursiones, generalmente para pescar en la Albufera o caminar por la Sierra Calderona, les permitieron desarrollar una relación más cercana y auténtica. María José y Cristina también florecieron en el nuevo ambiente familiar. Cristina retomó su relación con un antiguo novio que doña Mercedes había desaprobado años atrás, y esta vez, sorprendentemente, su madre se mantuvo al margen. María José comenzó a traer a sus hijos con más frecuencia, ahora que las visitas familiares no estaban cargadas de tensión y críticas. Carlos y yo establecimos nuevas tradiciones propias. Los viernes por la noche eran exclusivamente para nosotros, sin interrupciones familiares. Comenzamos a viajar juntos, explorando lugares que siempre habíamos querido visitar pero que habíamos postergado por las obligaciones familiares. Durante un viaje a Roma, redescubrimos la alegría de ser simplemente nosotros dos, sin las expectativas y presiones externas. En el trabajo, mi carrera continuó prosperando. Carlos se convirtió en mi mayor apoyo, celebrando mis logros sin sentirse amenazado por ellos. Cuando fui promovida a directora regional, organizó una celebración sorpresa que incluyó a toda la familia. Ver a doña Mercedes levantar su copa para felicitarme sinceramente fue un momento que nunca olvidaré. La transformación más significativa fue quizás en la forma en que manejábamos los conflictos. En lugar de evitar las confrontaciones o ceder para mantener la paz, aprendimos a comunicar nuestras necesidades y preocupaciones de manera clara y respetuosa. Las sesiones de terapia conjunta nos dieron herramientas para manejar los desacuerdos de manera constructiva. Un año después de nuestra reconciliación, decidimos renovar nuestros votos matrimoniales en una ceremonia íntima en la playa de la Malvarrosa. Esta vez, no hubo interferencias en la planificación, no hubo críticas veladas, no hubo tensión subyacente. Doña Mercedes, sentada en primera fila, incluso derramó algunas lágrimas cuando intercambiamos nuestros nuevos votos, promesas que ahora entendíamos completamente. La lección más valiosa que todos aprendimos fue que el respeto y el amor verdadero no pueden coexistir con el control y la manipulación. Que las relaciones familiares saludables se construyen sobre la base del respeto mutuo, la independencia y la aceptación de las diferencias individuales. Ahora, cuando miro atrás, veo que aquella crisis fue realmente el inicio de algo mejor para todos. No solo salvamos nuestro matrimonio, sino que ayudamos a transformar una dinámica familiar tóxica en una relación más saludable y auténtica. El valor de una persona no está en su rol familiar sino en su dignidad como ser humano, y esta verdad, finalmente comprendida por todos, nos permitió construir una familia más fuerte y unida.